En Cristo hay victoria. Quiero que me acompañen en sus Biblias a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a dar lectura el verso 14 y verso 15. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La respuesta de Dios, queridos amigos, a la oración, al clamor nuestro, es la segunda certeza del cristiano. Habíamos dicho con anterioridad que aquí se emplea algunas palabras, sobre todo una palabra, saber, ¿sí? 7 veces en esta sección. Y aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí esta palabra dice, y sabemos. Esta carta está dirigida a hijos de Dios, porque solo los verdaderos cristianos saben. Y este conocimiento no solo es algo teológico, doctrinal, teórico, sino es algo vivencial y es experiencial. Cuando tú empiezas a tener un conocimiento experiencial con Cristo es porque tú pasaste la línea de usar tu mente sin ser regenerada a usar tu mente con el Espíritu de Dios, es decir, en el nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre que conocía la ley, un hombre estudiado y preparado en una de las mejores escuelas de teología en aquel tiempo, mas sin embargo, cuando se acercó a Jesús en la noche y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, de cierto os digo que es necesario de que nazcas de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Pero Nicodemo usó su lógica humana y dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Miren, queridos hermanos, el día de ayer estaba conversando con una amiga y hermana y me decía, pero ¿cómo nosotros podemos aplicar la palabra a nuestra vida? Y yo le decía, es imposible aplicar la palabra o practicar es la palabra correcta a nuestra vida si no tenemos a la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros, que es el Espíritu Santo. Yo puedo fingir obediencia, puedo a través de mis fuerzas querer agradar a Dios, pero todas las obras y todos los sacrificios que yo realice delante de Dios son trapos de inmundicia. La palabra conocimiento, saber, viene del griego ginoskos, que tiene que ver con intimidad. Es relacionado como la relación de una esposa y un esposo. Ellos tienen una intimidad y el uno y el otro se conocen. Aquí la novia, que es la iglesia, debe conocer a su novio, que es Cristo. Y aquí hablamos de una regla de oro, que es la oración. Juan nos habla y nos dice, bueno, y esta es la confianza que tenemos en Él. Cuando habla de confianza, habla de una certeza, habla de la seguridad que uno como hijo tiene en Dios. Hebreos capítulo 4, 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. El Hijo de Dios no tiene por qué tener miedo al acercarse a Dios. Una cosa es temor reverencial, pero otra es miedo. El Hijo de Dios se acerca con confianza a su Padre y le presenta todas sus necesidades y le cuenta todas sus cosas. Vienen sus peticiones delante del Padre. Y dice aquí, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar, queridos hermanos, conforme a la voluntad de Dios, es orar de acuerdo a lo que Él quiere para nuestras vidas, no de acuerdo a lo que nosotros queremos para nosotros. Es decir, Dios escucha las oraciones de sus hijos. Sí, Él las escucha, pero Él no va a atender oraciones o peticiones carnales, deseos carnales del corazón tuyo, o deseos egoístas que vayan
en contra de la voluntad de Dios. Juan ya especificó que la oración contestada también, y aquí viene un punto clave para todo hijo de Dios. Algunos dicen, pero ¿por qué será que Dios no contesta mis oraciones? ¿Se han preguntado ustedes? Yo también me he preguntado, ¿por qué será que Dios no me contesta? Ya voy a un año orando por lo mismo, pero no me contesta. Más bien, yo diría, analízate tú mismo internamente cómo estás tu relación con Él. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando en obediencia o estás caminando en santidad o estás caminando en desobediencia? Mira, Dios también contesta las oraciones cuando ve que sus hijos obedecemos los mandamientos de Dios. Y no solo obedecemos los mandamientos de Dios. Dios contesta las peticiones de sus hijos cuando no solo obedecemos, sino cuando renunciamos al pecado. En otras palabras, cuando empezamos de la manera práctica a santificarnos y apartarnos de lo que a Él no le agrada. Obviamente, cuando un creyente obedece la palabra de Dios, los mandatos de Dios por el poder del Espíritu Santo, se va purificando. Está experimentando al obedecer la palabra la santificación en su vida. Dice aquí, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos al verso 15, dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. A ver, y sabemos, dice, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como yo les decía, este conocimiento es una experiencia. Y el saber aquí, esta experiencia, es una confianza. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, en el conocimiento de Él, esto te genera confianza en Dios y en sus promesas. Y sabemos, dice, que Él nos oye. Es decir, esto significa que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Siempre escucha las peticiones de sus hijos. Pero como les digo, aquí la clave es orar conforme a la voluntad de Dios. Y a veces muchos no les gusta orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, otra llave que Dios nos muestra aquí. ¿Cómo yo oro en la práctica conforme a la voluntad de Dios? Fácil. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Es decir, ¿dónde está la palabra de Dios? Aquí. Está en tus manos, en tu corazón, en tu boca. Y cuando yo digo orar conforme a la voluntad de Dios de manera práctica, es orar conforme a lo que dice aquí en las Escrituras. Por ejemplo, si aquí hay una promesa que dice, el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Yo empiezo a leer, orar la palabra. Digo, Señor, gracias porque tú dices que yo sea valiente, que me esfuerce. Gracias, Dios, porque tú dices que no tenga temor. Gracias, Señor, porque aquí dice tu palabra que tú estás conmigo. Sí, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Esto es orar conforme a la voluntad de Dios. La guía para poder nosotros orar conforme a su voluntad es la palabra de Dios. ¡Qué increíble! Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, y si obedecemos sus mandamientos, sabemos que Él nos oye y que Él responderá a las oraciones, obvio, conforme a su voluntad. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios te bendiga, mi hermano.